Bueno, bienvenido a otro episodio, es el número 27 y es el capítulo 18. Es la segunda vez que lo grabo porque la última vez se me murió la batería del móvil y perdí todo lo que había leído. En fin, así es la vida a veces. La maravilla de la profecía, capítulo 18, y el capítulo se titula Curiosidades de la profecía. Ahora, el capítulo es bastante largo, entonces lo que voy a hacer es leer más o menos la mitad del capítulo. Si no, se va a hacer larguísimo o larguísima la lectura. Así que va a venir el sol, no sé cómo va a estropear la luz, pero no puedo hacer otra cosa. Así que bueno, pues si me vuelvo como un fantasma de blanco, pues ya lo siento. Por lo menos la voz debería grabarse bien. Bueno, este capítulo es una colección de observaciones diversas sobre los profetas, sus trasfondos o sus mensajes. Vistos en conjunto, son un poderoso argumento a favor del origen único y divino de la profecía. Ninguna persona u organización podría, de ninguna manera concebible, haber combinado todas estas características peculiares para formar la fantástica historia que ahora es la profecía cumplida. Bueno, ¿quién es el primero? ¿Quién es el primer profeta? Quizás Abraham, dirían algunos. Abraham, en Génesis 20, dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, Abraham, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Así que ya al principio de Génesis, en el capítulo 20, tenemos a un profeta que se llama Abraham. Pero si vamos a Judas en el Nuevo Testamento, en el versículo 14, nos habla de un hombre anterior a Abraham que profetizó. Dice esto, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Así que antes de Abraham hay un profeta, que es Enoc. Pero con Enoc es posible que todavía no estemos retrocediendo lo suficiente. El Señor Jesús hace una declaración en Lucas 11 que revela a un profeta incluso anterior. Él dice en el versículo 50 y 51, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Entonces, el Señor Jesús incluye a Abel entre los profetas. Una cosa que debemos recordar en este estudio de la profecía es que el Espíritu Santo es su creador. Él es libre de expresar la voluntad divina cuando quiera, como quiera y a través de quien quiera. No está sujeto a nuestras reglas, categorías o procedimientos. Fiel a su forma, Él es inmensamente creativo. Aquí llega el sol. A ver. Bien, hay una variedad de personas que son profetas. La mayoría de los profetas eran judíos, hombres adultos. Pero a veces Dios escogía a sus mensajeros fuera de esta categoría. Hubo varios profetas que no encajaban en esa descripción. Aquí hay algunos inusuales. Tanto Abel como Enoc vivieron antes de que se formara la nación hebrea. Génesis 4 y 5. Faraón, aunque no era realmente un profeta, recibió un sueño profético. En Génesis 41. Balaam era arameo. En Números 23. Débora era esposa de un hombre llamado Lapidot, Jueces 4. Samuel era un niño, un joven, 1 Samuel 3. Amós era un pastor, Amós 7. Nabucodonosor, un rey pagano,
recibió de Dios un sueño que pronosticaba la sucesión de imperios mundiales durante el próximo milenio. Esto en Daniel capítulo 2. Bien, la siguiente sección, profetas equivocados. Los verdaderos profetas de Dios no siempre fueron inspirados ni correctos. En 1 Crónicas 17:2, Natán le aseguró a David que podía seguir el deseo de su corazón y construir una casa para guardar el arca del pacto, porque Dios estaría con él. Sin embargo, esa noche el Señor le corrigió y tuvo que regresar y volver a hablar con David para rectificar su error. Aquí está el pasaje. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Entonces, Natán se había equivocado y era profeta. Bien, siguiente sección, múltiples cumplimientos. Una profecía se puede cumplir varias veces. Cuando José era joven, Dios le dio esos sueños proféticos acerca de sus hermanos inclinándose ante él. Durante unos 13 años, las cosas fueron cuesta abajo para José, empezando por ser vendido como esclavo por sus hermanos. Acabó en Egipto, donde su situación se deterioró hasta convertirse en un preso al servicio de otros presos. Sin embargo, el Señor no se había olvidado de sus promesas y desde esa humilde posición se elevó de la noche a la mañana para convertirse en la mano derecha del faraón. Cuando el hambre azotó toda la región, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de comida. No tenían idea de que el impresionante líder ante el que se inclinaron era en realidad su hermano. Una mirada cuidadosa al texto revela que hicieron esto al menos 4 veces. Bien, fijaros, voy a leer en Génesis esas 4 veces. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Eso es Génesis 42. En Génesis 43 dice: Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Número 2. Luego en el 44 vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Número 3. Y en Génesis 50 vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Número 4. 4 veces por lo menos se postraron ante José. Bien, siguiente sección. Diferentes cumplimientos. Estrechamente relacionado con el tema anterior está el hecho de que las profecías también pueden tener 2 cumplimientos diferentes. Varias de las profecías mesiánicas se cumplieron en el contexto inmediato, pero luego tuvieron un cumplimiento en Cristo, que se produjo siglos después. En 2 Samuel 7, el profeta Natán le dijo a David que tendría un hijo que continuaría y establecería su reino. Esto sucedió a través de su hijo Salomón. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, varios pasajes muestran que de una manera más gloriosa, esto se refería al reino eterno de Jesús, el Mesías. Y aquí están algunos de esos pasajes. Mateo 1:1, por ejemplo, dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Juan 7, ¿no dice la Escritura que el del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Luego en Hebreos 1, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo.
Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Y pues es otro pasaje que muestra que esas profecías hablaban también del Mesías. Y finalmente Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Muy bien, la siguiente sección, lagunas invisibles. A veces una frase profética se moverá sin previo aviso entre dos acontecimientos muy distantes entre sí. Al igual que las montañas de la portada de este libro, podéis ver ahí, donde una cordillera puede estar separada de otra por valles que no se ven, las profecías pueden tener intervalos de tiempo invisibles. Uno de los ejemplos más famosos ocurre en el capítulo 61 de Isaías. Aquí hay una descripción de la obra del futuro Mesías. Fijaros, estos son los primeros 2 versículos de Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Ahora, lo que no es evidente es que el año agradable del Señor en ese pasaje y la frase siguiente, el día de venganza de nuestro Dios, aunque conectados por una simple conjunción, en realidad están separados por más de 2000 años. El Señor mismo pone esto de manifiesto al leer este pasaje en la sinagoga de Nazaret, deteniéndose abruptamente en mitad de la frase, justo después de las palabras que se referían a su primera venida. Y entonces eso se lee en Lucas 4, y lo voy a leer. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto es capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús sabía exactamente dónde detenerse. ¿Cómo podía no haberlo sabido? Él era el autor. Se pueden encontrar otros ejemplos en Isaías 42 y Zacarías 9. Muy bien, pues esto se está alargando y eso que es solo la mitad del capítulo. Seguimos para adelante, venga. Estímulo personal. En cierta ocasión, un profeta se sintió alentado por el cumplimiento de su propia profecía. Cuando Jeremías fue encerrado en el patio de la prisión de Jerusalén, estando la ciudad rodeada por el enemigo, Dios le dio un mensaje extraño para el rey Sedequías. En parte fue porque su propio primo vendría a visitarlo, el primo de Jeremías, y le pediría que comprara un campo en su tierra o en su ciudad natal. Esto habría sonado realmente raro, porque toda la región estaba ahora sitiada, y todos los bienes inmuebles no tendrían ningún valor. Efectivamente, Hanamel vino con esa oferta. La precisión y el momento oportuno fueron un gran estímulo para el profeta cautivo.
El hecho es que cada vez que el Señor interrumpa nuestra vida con actos divinos, por pequeños que sean, nosotros también quedaremos asombrados y bendecidos. Y aquí está ese pasaje. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad, que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómpralo o cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Muy bien, profetas, patriarcas. Siguiente sección. Cuando al final de cada una de sus vidas, Abraham, Isaac y Jacob bendijeron a sus hijos, sus palabras tenían autoridad profética. Por lo tanto, cuando Jacob le dijo a Judá que tendría una descendencia real, no fue solo un buen deseo por su parte. Como hemos visto en una sección anterior, David vendría más tarde de la tribu de Judá, y Jesucristo sería descendiente de David. No solo los reyes de Judá, sino el Rey de Reyes demostraría que las palabras de Jacob eran ciertas. En Génesis 49:10, estas son las palabras de Jacob. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Bueno, la siguiente sección es escuelas de profetas. Al menos en 2 ocasiones, Saúl, el primer rey de Israel, se topó con grupos de profetas. Muchos años después de él, también aparecieron grupos de profetas en formación durante los ministerios de Elías y Eliseo. En ocasiones se entiende que fueron escuelas o institutos. En otras ocasiones se les llama simplemente hijos de los profetas. Eran grupos de jóvenes que estudiaron y sirvieron bajo los profetas Samuel, Elías y Eliseo. Vivían juntos en una especie de comunidad espiritual, pero viajaban hablando y cantando, posiblemente ayudando a los profetas en su ministerio al pueblo. En ocasiones fueron objeto de una persecución brutal, dependiendo de si en Israel gobernaba un rey piadoso o malvado. En 1 Samuel 5 y 10 dice, después de esto llegarás al collado de Dios donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando o cantando. Y cuando llegaron allí al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Luego en Primera de Reyes, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? ¿Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50, en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y luego en Primera de Reyes 20, entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Finalmente, 2 Reyes 4, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y luego una sección más antes de terminar este episodio. Un llamado impopular. La capital de Israel, el gran centro de gobierno y fe de la nación, se convirtió en la asesina de profetas. Jesús lamentó que Jerusalén hubiera despreciado sus elevados privilegios proféticos al asesinar a los hombres que Dios le había enviado. Mateo 23, el Señor dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, de las alas, y no quisiste. Mientras los judíos apedreaban a Esteban, les dijo que eran parte de la misma banda rebelde que a lo largo de los siglos había perseguido a cada uno de los mensajeros de Dios. Y estas son las palabras de Esteban en el capítulo 7 de Hechos. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Muy bien, pues hasta ahí vamos a dejar, que ya se ha alargado bastante, y seguiremos con este capítulo 18 en el siguiente episodio. ¡Agur!